Hola a todos, un saludo. Vamos a intentar comprender con mayor profundidad la palabra identidad y la palabra identificación. La identidad e identificación. La palabra identidad, a simple vista, lo que normalmente, socialmente, funcionalmente es el hecho, podríamos decir, de lo que soy. Lo que soy como rasgos diferenciados, eso que marca mi identidad, como lo que es la persona en sí mismo, partiendo de la base de que si queremos algún registro, algún carnet de identidad o algunos documentos que documenten la identidad, pues ahí en esos documentos pondría pues el género, masculino, femenino, la edad, cuándo nació esta persona y pondría algunos rasgos más, podría poner la profesión, podría poner padre, madre, etc. Y entonces a eso lo llamamos la identidad, el fulano de tal, el ser humano con su nombre completo, pues su nombre y apellidos, etc. Y esto es lo que normalmente entendemos como identidad, que es lo que muchas veces le llamo lo que soy, el yo que soy. Referimos muchas veces identidad a las identidades que se diferencian con sus rasgos y con sus formas a otras diferentes identidades. Y a eso es lo que llamo normalmente identidad. La propuesta es que realmente a eso que le llamo soy, lo que yo soy, la identidad, lo miremos con un poquito más de profundidad. Y entonces podríamos acuñar que la identidad, podríamos decir que sería aquello que es más constante en mí, que es más perenne, aquello que es constante, inalterable en todo momento y circunstancia. Y a eso que acuñamos, como eso que es más fijo, más constante, más continuo en mí, que sería más lo que yo soy, ¿a qué nos podríamos referir cuando decimos o indicamos eso? Pues lo que ahora vamos a intentar mirar y a profundizar en ello es para ser verdaderamente investigado. E investigado quiere decir que realmente tome una posición de una mirada tranquila, abierta, pero que al mismo tiempo pueda ser una mirada crítica, no una mirada crédula, sino una mirada que por una parte está intentando comprender, entender, vivenciar aquello que me está transmitiendo y por otra parte soy capaz de hacer una distinción, un análisis, una comprobación. Y aquí es donde nos referimos en que en esta indicación que vamos a dar de identidad es para ser vivida. Vivida quiere decir experimentada en uno mismo, por sí mismo. Entonces esta es la propuesta, porque la propuesta que ahora vamos a investigar no tiene de estar puesta en un sentido, pues podríamos decir, de creencia o de dogma o unas ideas que puedan resultar muy agradables. No, simplemente es mirar y profundizar en ello, y esa es la indicación. Ese es el reto. El reto es investigar profundamente a lo que llamamos yo, a la auténtica identidad. Esta es la indicación. Eso que normalmente en nuestra sociedad no nos ha dado demasiados indicativos y no le ha dado como valor. Porque realmente eso que decíamos que es más constante y continuo en nosotros como nosotros mismos, es una evidencia evidente de ser reconocida, que es el hecho de ser consciente. La noción inmediata que soy consciente y que soy consciente de que soy consciente. Ese hecho, más que un hecho en sí, es una noción, es una vivencia directa, instantánea. Realmente, para que haya experiencia de haber conciencia, es un indicativo, pero es indicativo más allá de unas palabras generales de conciencia. Es una mirada directa de vida en el momento presente para ser reconocido. Entonces ese reconocimiento vivo
es la noción, al principio puede parecer muy simplista, muy simple, de que soy consciente. Es evidente que soy consciente, y soy consciente de la experimentación. A eso que llamo experimentación le puedo llamar lo objetivo. Lo objetivo quiere decir que lo veo, soy consciente de ello, el objeto. Y podemos decir en esta indicación que yo, en esencia, soy más el auténtico sujeto, el sujeto que es consciente del objeto, y el objeto es todo lo que puede ser conocido, todo lo que puede ser experimentado. La experimentación la basamos a través en el ser humano del sistema nervioso, los sentidos, el tacto, el oído, el olfato, la vista, el gusto, todos los sentidos que están experimentando existencia. Pero no solamente los sentidos como experiencia, sino también lo que llamamos en parte mente. Ideas, recuerdos, imaginación, fantasía, la posible interrelación de información adquirida que se transforma en nueva información. Todo eso es objetivado, es experimentado. Entonces, de entrada, el primer indicativo es que todo aquello que puede ser experimentado, objetivizado, aquello en esencia no lo soy. Yo soy, en esta propuesta, el testigo, por así decirlo de momento, que atestigua la experiencia, el que se da cuenta, el que es consciente del experimentar. Entonces, intentamos indicar que mi auténtica identidad más esencial es esa. Entonces podemos partir de la base de dos tipos de identidades: la identidad funcional, que le llamamos cuerpo-mente, y la identidad esencial. La propuesta es reconocer, porque ya lo somos, reconocer esa identidad más esencial, más genuina, más verdadera en mí. La identidad cuerpo-mente ya la conocemos, que comportará también su estructura psicoemocional, que a veces conocemos más o menos del funcionamiento de nuestra personalidad, pero que en esta indicación vemos que a eso le llamaremos identidad funcional. Y la identidad esencial, de momento, en este planteo que proponemos ahora, es para ser reconocida, y ser reconocida ampliamente y profundamente. A eso es a lo que llamamos ese redescubrimiento de nuestra verdadera naturaleza de ser. Y simplemente es resituarnos en el hecho de ser consciente y mantenernos ahí. Como hacemos una investigación en cualquier cosa que interese verdaderamente, ha de ser mantenida, mirada, remirada y remirada y remirada, de una manera constante y continua. Entonces es una investigación que no es simplemente tener una teoría o un día lo miro o lo reflexiono. No, ha de ser una vivencia directa. Podríamos llamarle así experimental. Pero experimental tenemos de diferenciarlo, porque la experiencia normal es a través de los sentidos o de la mente, de lo que podríamos decir pensamientos, etcétera, que hemos comentado antes. Y aquí la experiencia es una experiencia muy singular, muy distinta, porque esta experiencia de nuestra auténtica identidad, que de momento le podemos llamar presencia de conciencia, esta experiencia no es una experiencia objetiva, no es un objeto que tiene una delimitación, unas texturas, unas formas, unas singularidades. No lo es. Es el instante constante de experimentar que es consciente de ser consciente. Es un continuum. Esa vivencia en mí no tiene contrastes. No es alto, ni bajo, ni caliente, ni frío, ni tiene contrastes, ni intensidades. Es una continuidad siendo. Esa continuidad siendo, por eso pasa como desapercibida. Y parece que no sea nada. Como tal, el valor que está siempre puesto en la experimentación parece como una nada, pero una nada que la vivo siéndola. Y
soy consciente de que soy consciente, es algo evidente, vivo en mí. Ahora sí, es verdad que el ser humano vive muy identificado y muy hipnotizado. ¿Qué quiere decir identificado? Quiere decir que una determinada experiencia me identifico con ella. La primera base de identificación es yo soy el cuerpo-mente cuando no he reconocido mi esencialidad de ser. Pero de entrada me puedo identificar con todo, me puedo identificar con una posición social, con unos conocimientos, hasta me puedo identificar en un momento en unas ideas, en unas emociones, en un estado de ánimo. Estoy completamente absorto en esta identificación, en esta experimentación. Y este estar absorto completamente en eso, como estar hipnotizado en la experiencia que estoy experimentando, eso se le llama también la identificación, el hecho de estar identificado sobre algo, sobre una experiencia que se está experimentando. Entonces, a nivel general, la identificación general es yo soy cuerpo-mente. Pero muchas veces estoy como absorto en ideas y estoy hipnotizado, pero hipnotizado en relación de una realidad más genuina, que quiere decir que no estoy viviendo con lucidez, siendo consciente que soy consciente, aquí, ahora, siendo el ahora, que es conciencia, presencia de conciencia. Entonces podemos pasar de un plano de estar más en los pensamientos, más en los recuerdos, en la imaginación, en las preocupaciones o ocupaciones, o estar como más lúcido de mí, que soy consciente. Y en el momento en que eso se produce y se mantiene de verdad, entonces aparece una vivencia, una experiencia muy singular, con una intensidad considerable. A esta vivencia le llamamos la vivencia contemplativa, que se llama en la mística, cuando a través de ser muy consciente, que soy muy consciente, mantenidamente, en ese mantenimiento lúcido, sin que interrumpa la mente ni la identificación, entonces ahí vivo una singularidad experimental que tiene estos matices que voy ahora a indicar. Esa vivencia contemplativa otorga que hay como una unidad experimental, como una unidad en toda la experiencia, o como que no hay una diferenciación entre el auténtico sujeto, que era ese hecho de ser testigo, y el objeto. Es una especie de unidad en todo. No hay dos, que se llama muchas veces. Entonces es una experiencia, es una vivencia muy intensa y que me hace vivir una característica muy especial, el auténtico amor, no el amor simplemente del gusto por algo o por alguien, que después puede conllevar la problemática de sentido de posesión y de manipulación. No, el sentido de amor como la conciencia de unidad en la aparente multiplicidad. Entonces, toda la multiplicidad de experiencias, lo que llamo la existencia y la experiencia de los sentidos, lo estoy viviendo siendo una unidad. Evidentemente que hay diferenciaciones, pero todo es. Y es como si todo yo lo fuera. Es como si ese sujeto real, esa conciencia o esa presencia de conciencia, se unificara con cada forma, siéndola cada una y en conjunto. Es una vivencia que le llamamos contemplativa cuando el ronroneo mental y el proceso de identificación ha disminuido, se ha en parte liquidado. Bien, entonces esto es un indicativo que en el experimentar más vivamente mi identidad, paso por ahí, vivencio esa vivencia, pero luego vuelvo a este proceso de vivencia de lo que soy, a una vivencia de introspección, que sería la meditación introspectiva. Y entonces tengo una vivencia de soltarlo todo,
de dejar la existencia. Fijaros que ese dejar la existencia y dejarlo todo parece que en la primera indicación de investigación no le tenga forma de entenderlo, porque claro está, la experiencia se basa, como os decía, a través de los sentidos, del sistema nervioso, muchas veces se interrelaciona con el pensamiento, con el análisis, la reflexión, y todo esto desaparece. Entonces, si todo eso desaparece, volvemos a ese indicativo que habíamos dado antes, que parece que sea una nada. Y en verdad, como contraste, es una nada. Pero es una nada en contraste, es una nada que es. Y esa nada que es, no es una percepción, no es una sensación, pero es una auténtica vivencia de reconocimiento de ser esa nada siendo. Sé que estas palabras son limitantes, porque en realidad la realidad esencial que yo soy, cuando hay ese reconocimiento verdadero, cuando lo hay, no hay palabras, no hay medida que pueda englobarlo, que pueda indicarlo. Es simplemente a través del puro silencio que hay ese reconocimiento en la máxima posibilidad que hacemos con palabras, de dar indicación. Esa nada que es siendo. Y entonces reconozco que esta nada ya está completamente implícita en todo el experimentar existencial. Es la base original que constantemente ahora es. Y justamente esa identidad la reconozco como eternidad. Y eternidad quiere decir no un largo recorrido de tiempo o infinito de tiempo. Quiere decir sin tiempo. Los dos principios de experimentación más importantes es la espacialidad y la forma, y eso es lo que se llama espacio-tiempo. Pues más allá de espacio-tiempo, pero que es la sustancia base que puede el espacio-tiempo experimentarse, eso le podemos llamar eternidad. No es tiempo, es lo que auténticamente soy, mi auténtica naturaleza de ser. Y sé que eso, redescubro que eso, en la experiencia lo es todo. Porque todo surge de eso, y no solamente surge, sino que lo es simultáneamente. Y es una vivencia y un reconocimiento simultáneo que esto le cuesta mucho entender a la mente, que simultáneamente es toda la experiencia y toda la existencia, y al mismo tiempo no la es. Y esta propuesta es para ser investigada en seriedad y en profundidad. En general nuestra sociedad no nos ha dado indicativos, y los poco que nos ha dado en las tradiciones que les llamamos espirituales, muchas veces están mal entendidas. A veces los místicos, que son las personas que han pasado por la vivencia y experiencia, muchas veces entonces lo que cuentan va un poco a la contra o difiere de lo que era la enseñanza de esa tradición religiosa. Pasa a veces eso. Y entonces la propuesta es que esa mística que parecía solo para algunos, ahora pueda ser para todos. Y la mística es el reconocimiento de mi verdadera identidad, mi naturaleza de ser, esa nada que no hay palabras para nombrarla, que no es tiempo-espacio. Y este reconocimiento a través primero de la meditación-contemplación y de la meditación-introspección. Y como os decía, eso es para ser, vamos a llamarle así, de esa manera para hacerlo más evidente, ha de ser vivido, no creído. Y la posibilidad ahora que esto vibre en nuestro corazón, que le demos una cierta certeza a través de la intuición, porque la intuición capta lo verdadero, pues es para ser reconocido del todo. Y esa intuición tiene de llegar a culminarse completamente. Esta es la indicación y esta es la propuesta. Pasar de la identificación, estar identificado con una experiencia o estar identificado con eso que llamo mi identidad funcional cuerpo-mente, a el reconocimiento de la identidad real y esencial.
esa identidad real y esencial que todos somos y que es una y única verdad, realidad, en comparación de lo que son las realidades relativas, experimentales. En las realidades relativas, en lo relativo, y luego dentro de lo relativo también hay sus fantasías, sus interpretaciones, sus errores, pero todo esto es el paquete de la realidad relativa. Aquí se habla de la realidad real como auténtico y esencial, eterno y verdadero de lo que soy, de lo que somos. Esta es la propuesta, y es una propuesta para ser vivida, como os decía, no para ser creída. Una vez este indicativo, vamos a intentar meditar. Y meditar quiere decir simplemente ser, dejar fluir el hecho de ser, y que la mente y la identificación y la hipnosis de la repetición de pensamientos aplaque, baje, me permita en toda lucidez y claridad estar en ser, ahí, simplemente, para evidenciar la paz del mismo hecho de ser y la plenitud del mismo hecho de ser. No por el tener, ni por el hacer, ni por el llegar a conseguir, no, por el hecho de ser. Plenitud quiere decir que no le falta nada, es completo en sí mismo. Pues vamos a intentar meditar, os dirijo una meditación, podéis mantenerla al tiempo que queráis. Simplemente ahora ya me despido de vosotros. Muchas gracias, que vaya muy bien. Una postura cómoda, una cierta rectitud y simetría corporal que evoque atención tranquila e interés, pero muy cómodamente, relajadamente. Cerramos los párpados, realizamos una respiración profunda. Relajamos toda la zona abdominal, relajamos la zona torácica, relajamos brazos, cómodamente la postura, dejando fluir la respiración tranquila, espontánea. Soy consciente del cuerpo, de la respiración. Soy consciente ahora de la sala, del lugar donde os encontréis, e intento interesadamente captar cualquier sonido que aparezca, por pequeño que sea, atentamente. Muy bien, soy consciente nuevamente de la respiración y a través de la respiración el sentir del organismo. Siento el organismo, siento el cuerpo, siento como más íntimamente en el organismo, siento el sentir, soy consciente, sintiendo. Soy consciente de esta zona como delante, esta zona oscuridad, como un espacio de oscuridad, más, menos. Y soy consciente si aparece un pensamiento, una imagen o un recuerdo, simplemente soy consciente, sin involucrarme en ello, siendo consciente de esta espacialidad, sentir espacio.
soy consciente. Bien. Soy consciente de que soy consciente. Esa sencillez máxima, esa simplicidad máxima, esa evidencia instantánea, continua de ser consciente, presencia de conciencia. No es ningún contraste, es un continuum de ser presencia de conciencia. Reconociendo ese continuum de presencia de conciencia, estableciéndose ahí, serenamente, lúcidamente y relajadamente, soy conciencia consciente. Dejando completamente que las cosas sean desde ese ser consciente. Evidenciando paz y plenitud por el hecho de ser.